Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy prepararemos bistec encebollado, fácil, rápido y con todos los trucos para que te quede blandito y delicioso siempre. Esta es una de las recetas que más me han pedido, así que quédate conmigo para ver cómo la preparo. ¿Qué dices? ¿Comenzamos? Pues bien, antes que nada, si quieres hacer el mejor bistec de res encebollado, debes asegurarte de conseguir un buen corte de carne. Para hacer los mejores bisteces, debes asegurarte de ello. Si estás fuera de Cuba, compra bistec de primera. Los cortes de la cadera y la babilla son excelentes para hacer esta receta, quedan súper tiernos y jugosos. Si no puedes conseguir el mejor corte y temes que te quede entonces dura la carne, ahora te cuento qué debes hacer. Pero antes vamos a condimentarla con pimienta, sal, orégano y ajo. Ahora bien, si tu corte de carne no es tan bueno y temes que te quede duro, te aconsejo añadir además de estos ingredientes que te he mencionado, naranja agria o limón y déjala en reposo dentro del refrigerador durante 1 hora como mínimo. Eso sí, al momento de cocinarla debe estar a temperatura ambiente. Como estos que estoy usando son buenos cortes, no necesitan estar tanto tiempo en reposo, así que lo que voy a hacer es cocinarlos de inmediato y te sigo contando más trucos. Para que los bisteces no queden duros es muy importante que no los cocines demasiado. Mientras menos tiempo, más jugosa quedará la carne. Así que mantén el fuego en potencia alta con muy poco aceite y cocina máximo 1 minuto y medio de cada lado, en este caso porque son cortes finos. Te confieso que me encanta usar también otras hierbas como romero y tomillo, pero claro, eso ya es algo opcional. Solo te adelanto que queda muy bien con la carne de res y si a esto le añades una cucharada de mantequilla será el tope. Ahora retiramos y en esa misma sartén vamos a agregar una cebolla blanca ya cortada en rodajas algo gruesas. Al añadirlas a la sartén van a absorber todo el sabor de la carne. Luego de esto mezclamos con la carne. Si quieres que las cebollas queden algo crujientes, no las cocines demasiado, con 1 minuto bastará. Y no olvides este juguito que ha soltado la carne, porque queda delicioso, está lleno de sabor. Para que tus bisteces queden más sabrosos, deja haciendo reposar la carne 5 minutos antes de servirla. Y ahora sí, dime con qué acompañarías estos bisteces de res encebollado. Y no olvides al final un buen vino tinto para maridaje. Aquí te dejo todos los ingredientes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.